Muy buenos días, ¿cómo están? Qué placer saludar a todos ustedes hoy, 2 de agosto de este año que ya está introducido en el segundo semestre y hoy con la particularidad de compartir con todos ustedes una conversación, esto que solemos llamar un conversatorio, un espacio de reflexión con un amigo, con un hermano que la vida me ha regalado, al cual tengo un gran aprecio humano, un gran respeto profesional, coach ontológico, master coach también, pero bueno, más allá de esas credenciales, lo primero que quiero compartir con ustedes es poner en valor, nos conocimos en tiempos de crisis y hoy, 20 años después de esa situación, compartimos muchas conversaciones, nos gustaría más de lo que compartimos y hoy hemos llegado a un punto, a un momento donde vamos a estar compartiendo con ustedes como un regalo para nosotros primero, uno al otro y para ustedes también. Así que antes de la introducción del tema que queremos compartir, los quiero dejar con la presencia, con la palabra, con la, como digo, la presencia de esta persona, este ser humano, que es Ignacio Bossi. Así que Nacho, querido, te dejo para saludar para esta apertura y después le doy un marco a la conversación, si te parece. Gracias, Ale. Bueno, a vos que estás del otro lado también te quiero saludar. Yo soy uno parecido a vos que estás del otro lado porque soy uno de los que sigue las caminatas de Ale. Y siempre después de las caminatas me surge mandarle un mensaje. Y bueno, en esas caminatas a mí me encanta escucharlo porque esas reflexiones me ayudan a hacer mis propias reflexiones. Y bueno, a partir de ahí es un poco que se nos ocurrió a Alejandro estar juntos hoy. No sé si vamos a caminar acá, porque claro, estamos los dos sentados, pero sí el sentido de reflexionar juntos me parece que es una invitación hermosa, así que gracias, Ale. Gracias, Nacho, querido. De hecho, le dimos la vuelta y queríamos ver si nos podíamos encontrar para hacer la caminata real juntos. Entiendo que vos mañana estás en Buenos Aires, así que quizás yo estoy en Corrientes en este momento, vos hoy en Tucumán, pero bueno, le buscamos la vuelta, no la encontramos, así que hacemos una caminata juntos especial, plus, ¿eh? Así que esperemos que ustedes nos acompañen en esta caminata, que es una caminata interior. Vamos directo al grano, y gracias Nacho por el tiempo. Sé que estás por viajar mañana, así que es fantástico desde la generosidad y el compromiso tomar este tiempo, que entiendo desde nuestro espíritu contributivo y compromiso con la sociedad, con el país, con la política también, así fue como nos conocimos. Creo que esto va a ser de gran contribución a nada, a 10 días para lo que van a ser las PASO. El domingo pasado también fue una caminata especial porque fue una caminata en el Aeroparque, ahí parado, antes de subir al avión para venir aquí a Corrientes. Grabé unos minutos de una caminata que la titulé ¿A quién votar en las PASO? Y ahí dejaba esa reflexión, algunas preguntas, y planteaba esta idea de decir, ¿a quién votar? ¿A quién me gusta? ¿A quién quiero? Y contaba la experiencia de que en una nota periodística el viernes anterior me habían preguntado ¿a quién te gustaría votar? ¿Quién te gustaría que sea el próximo presidente o presidenta? Y yo respondía que quizás más que quien me gustase o quien quisiese que fuese el nuevo presidente, me preguntaba si no era tiempo de preguntarse quién es necesario, qué necesita la Argentina. Y cada vez que hacemos las caminatas, hablábamos con Nacho de esto, yo suelo dejar vacíos para que, en este caso, el que camina, el que oye, el que empieza a escuchar la propuesta, empiece a detectar ese vacío y lo empiece a llenar. Bueno, Nacho es un especialista en elogiar el vacío, en tomar la propuesta y en empezar desde su estilo de reflexión y de propuesta y de tantos años de caminar en el mundo corporativo, relacional, de equipos, empezar a llenar eso. Entonces me mandó un mensaje y propio de su estilo me empezó a compartir como elogiando ese vacío que había quedado respecto a ¿y cuáles son las cualidades, las características para este nuevo presidente que la Argentina necesita? Comenzó a pensar, me invitó a pensar juntos y entonces surgió esto, de decir, ¿qué te parece si grabamos una conversación, hacemos un Zoom, nos encantaría hacerlo juntos, que empiece a pensar juntos sobre algunas cualidades necesarias para el próximo presidente de Argentina? Entonces, así lo vamos a llamar este video, esta conversación, cualidades necesarias para el próximo presidente de Argentina.
La propuesta es que nosotros vamos a ir compartiendo unas 3 cualidades cada uno, vamos a ir interactuando, arrancará Nacho, lo seguiré yo, y vamos a compartir con ustedes un conjunto, por supuesto, no un reduccionismo y una conclusión, sino una apertura para que ustedes sigan completando en su reflexión y lleguen al 13 de agosto con un nivel de conciencia ciudadana quizás un poco más expandido. Una aclaración que queremos hacer es: no vamos a hablar de cualidades de carácter valorativo. Vamos a partir de que esto no es necesario conversarlo, en virtud de que no entra en nuestra manera de observar una persona que no tenga en valor el respeto, que no tenga en valor la honestidad, que no tenga en valor la transparencia. Y ustedes pueden decir, sí, Nacho, todo bien, Ale, pero si eso es lo que ahora está faltando, sí, lo entendemos. Pero entendemos que esto es más o menos como pensaba Nacho, qué interesante sería que a partir de algún momento empiece a haber psicotécnico para los presidentes. ¿Qué te parece? Viste que en las empresas para cualquier rol, y ni hablar un rol directivo, ¿no? Un rol con mucha responsabilidad con gente, presupuesto, negocios, hay que hacer un psicotécnico, no podemos poner a cualquier persona. Qué interesante sería que los presidentes pasen por la experiencia de hacer un psicotécnico. Pero bueno, dejémoslo como nota anecdótica. No nos vamos a meter en el tema valorativo, llámenlo si quieren ético, moral, nos vamos a meter más que nada en cualidades de carácter funcional, estratégico, operativo, político, gestión pública, que entendemos que es lo que puede estar faltando. Así que en este marco y en este contexto, en estos pocos minutos, es para mí un gustazo que abras la conversación, Nacho, para compartir cada uno de nosotros estas cualidades. Bueno, gracias Ale, y a mí me gustaría empezar tomando un poco lo que vos traías y ofrecerles una frase entre esta pregunta, ¿no? Si por quién voy a votar, si por lo que me gusta o por lo que quiero o por lo que se necesita. Y hay una frase que a mí me encanta que dice: no todo lo que sabe bien hace bien, y no todo lo que hace bien sabe bien. Así que acá se justa en este punto que nosotros estamos conversando contigo, que estás escuchando esto, un aspecto de nuestra vida que hace al mediano largo plazo. Nosotros elegimos un presidente para 4 años, eso ya es mediano plazo, ¿vale? Entonces, claramente no podemos tomar decisiones basadas en este corto plazo de lo que me gusta en este momento. Esta decisión para mí está más vinculado con lo que necesitamos. Y claro, y la pregunta es: ¿necesitamos quién? Alejandro y yo, Alejandro, yo y nosotros, los que estamos en este conversatorio, los argentinos. Y entonces ahí me parece que aparece la primera cualidad que tiene que tener este líder, que es resolver un gran conflicto, que es que para mí hay varias Argentinas. Hay una Argentina que necesita la asistencia, está acostumbrada a la asistencia, y hay una Argentina, y te estoy hablando, no sé si estoy hablando de un tercio de la Argentina, que necesita la asistencia, ¿vale? Que ya está tan acostumbrada a la asistencia que no ha perdido sus capacidades para la propia creación y necesita la asistencia. Eso es una Argentina. Hay otro tercio de la Argentina que necesita que se sostenga un sistema político basado en el uso del Estado. Hay empresarios, empleados públicos, gente que trabaja en la política. Yo te diría que hay un tercio de la Argentina que necesita que se sostenga el status quo de un Estado al servicio de no del ciudadano, un Estado al servicio de necesidades de índole de tener un trabajo vinculado con la política. Y hay una tercera Argentina, que es una Argentina que necesita del desarrollo, de la evolución, del trabajo, de que seamos como una oportunidad. Entonces, el primer desafío que yo encuentro para un líder que quiera liderar esta Argentina es cómo resuelve este conflicto. Porque las 3 Argentinas son 3 Argentinas distintas, con necesidades totalmente distintas, Tremendo. y que no necesariamente es muy difícil hacer una propuesta que le vaya a las 3 Argentinas, porque la Argentina que quiere desarrollo y evolución está encontrada con la Argentina que usa al Estado
como reservorio de su propio, es decir, que me paguen el sueldo a partir de un Estado político, es decir, todo lo que implica, digamos, yo vivo en el interior, yo estoy ahora mismo en Tucumán, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, todo este espacio, digamos, acá vive más del 60% de la gente vive del Estado. Entonces digo, no se junta esa Argentina superproductiva con esta Argentina que vive del Estado, digamos. Son dos necesidades distintas. Y hay muchos argentinos que necesitan que este Estado lo siga sosteniendo desde ahí, sirviéndose ellos del Estado, y la Argentina productiva necesita otra cosa. Y esta tercera Argentina, la Argentina de este grupo humano de personas que han empezado a destruir sus capacidades propias, porque ya hay una frase que ustedes han visto en las calles de sus ciudades, dice, nace una necesidad, nace un derecho. Esa es una Argentina que los argentinos están viviendo, que creen que porque tienen una necesidad ya tienen un derecho. Claro, y no aparece el mundo de la obligación. Entonces, eso ha construido ya toda una cultura y hay un grupo de argentinos que está parado en ese lugar, en la necesidad y de que haya un papá que venga y se lo resuelva, digamos, sin ninguna idea o necesidad de salir de ese lugar. Son muchas generaciones de argentinos parados en ese lugar. Entonces digo, el primer desafío que le veo a un líder es ese conflicto resolverlo, y hay dos grandes maneras de resolverlo. Una no es queriendo hacer una propuesta que no le sirva a ninguno de estos tres grupos. Y claramente yo veo un desafío que es encontrar cómo tener una propuesta para uno de estos grupos y encontrar un modo de hacer una sola Argentina, porque yo no veo una grieta, yo veo estas dos grietas entre estas tres Argentinas. Así que este es el primer desafío que le veo al líder que quiera componer esto. Claro, si yo soy un líder que quiero solamente irle a la Argentina que vive de la política, bueno, puedo hacer una propuesta de ahí. Si quiero hacer que se puede ser complementaria con la Argentina de la necesidad de sostener un grupo de argentinos que vivan la necesidad, que el Estado sea el Estado papá. Ahí es fácil armar una propuesta. Lo que no es tan fácil armar una propuesta es armar una propuesta para la Argentina del desarrollo y qué hace con estas otras dos Argentinas, ¿no? Eso sí que me parece un desafío para el próximo líder. Gracias, Nacho, querido. Cuánto me gusta, cuánto disfruto escucharte y cuán necesario es escucharte en esto que decíamos, ¿no? Es lindo cuando te gusta escuchar a alguien que querés. No es tan lindo cuando no te gusta escuchar a alguien, pero es necesario escuchar. Bueno, en este caso se da la combinación de qué lindo que es escucharte siempre, siempre, y qué necesario que es. Pensaba en esta conversación y tenía expectativas de que iba a ser grata y productiva, pero ya nomás con este primer intercambio empiezo a ver que esto puede llegar a ser un punto interesante de base, pero también de inflexión. Por supuesto, manteniendo la distancia y con todo el respeto a dos personalidades como son Sanguinetti y como son, de alguna manera, Mujica en Uruguay, que escriben ese libro fantástico que te recomiendo leerlo si no lo has leído, que se llama El Horizonte, conversaciones sin ruido, entre dos figuras que piensan distinto, que están en muchos aspectos en las antípodas del pensamiento político, pero que dan un ejemplo de cívico, político, de poder sentarse a conversar. Se llama El Horizonte, conversaciones sin ruido, manteniendo la distancia de respeto con Mujica y Sanguinetti. Me encanta esta idea de que quizás esta sea la primera de muchas conversaciones desde el compromiso con el país, con la política, con la sociedad, y empezar a dar algún horizonte en el pensamiento, en la reflexión. Así que gracias, Nacho. Me encantaría también, a partir de tu comentario, me surgen algunos intercambios, ¿no? Que te pido por favor que vos hagas lo mismo cuando yo comparta mi cualidad. Dabas esa frase de inicio, sos tan amable de repetirla para que quienes Sí, nos no acompañan. todo lo que sabe bien, hace Sí, bien. claro, Y no todo lo que hace bien, sabe bien. claro, claro, tal cual. Es el Bueno, gustar y lo que hace sí, bien.
Lo que me gusta no necesariamente me hace bien. Y lo que me hace bien, por ahí no me guste. Clarísimo, clarísimo. Tan aplicado a la alimentación consciente y saludable eso, ¿no? Claro. No tenemos contrato con Coca-Cola, por tanto no la vamos a nombrar, pero la Coca-Cola es riquísima, pero no hace muy bien. Entonces, ahí tenés un buen ejemplo, ¿no? Y esto lo llevamos a lo que compartíamos el otro día en la caminata, la diferencia entre la necedad y la sabiduría, entre la persona necia y la persona sabia, ¿no? Decíamos, el necio hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere, el tiempo que quiere, de la manera que quiere, el sabio hace lo que es necesario. Entonces yo me puedo parar en la necedad de tomar una decisión sin tener en cuenta la necesidad. Yo personalmente pienso, Alejandro, ¿no? ¿Hay quien me gustaría que sea próximo presidente o presidenta de este país? Sí, sí, pero me pregunto, ¿es lo que el país necesita? Y peor todavía, mira lo que te voy a decir, Nacho. Tengo claro quién no me gustaría, quién no quisiera que sea presidente de este país. Y después viene la pregunta, pero, y es durísima la pregunta que me hago a mí mismo, pero ¿y si fuera necesario? ¿Y si fuera necesario que el que no me gusta sea la persona? Entonces es muy importante esta conversación que estamos teniendo. Y después decías estas tres Argentinas, y nombrabas una de estas tres Argentinas, que quiero contribuir con una reflexión de profundidad en términos de lo que vos mismo usaste, que fue la palabra cultura, ¿no? Tenemos un tema cultural en este país. Hablabas de tres Argentinas que conforman un tejido complejo, ¿no? Vieron que la complejidad no es porque sea complicado, intrincado, rebuscado, la complejidad es porque hay variables. Y vos hablaste de tres variables del compuesto de este tejido de la sociedad. Y hablaste de la primera, esa Argentina que necesita la asistencia, pero que es una Argentina que, por responsabilidad de la clase política y dirigencial de este país, ha promovido la caída en el exceso. Y el exceso se llama asistencialismo. Una cosa es la asistencia necesaria que necesita una persona, que necesita una familia, que necesita una región del país para promover su producción, y otra cosa es el asistencialismo, que el asistencialismo no es otra cosa que la cultura del no hacer, del menor esfuerzo y casi muchas veces la tendencia cultural a boicotear. Y acá tenemos un tema para tener en cuenta y gracias por esta primera cualidad. Voy con mi primera cualidad que estamos juntos componiendo. Entiendo que la persona que tenga la responsabilidad de los próximos 4 años necesita mostrar rápidamente un estilo integrador. Claro, si tuviésemos un psicotécnico, quizás lo podríamos detectar con algunas herramientas, cuánto esta persona tiene la tendencia a integrar y cuánto tiene la tendencia a dividir, cuánto tiene la tendencia a poder construir y a cuánto a destruir, a boicotear, a vivir en un lenguaje totalmente precario, ¿no? Entonces no lo tenemos, esa herramienta, por lo tanto empecemos a anhelarlo, a pensarlo y a conversar para poner en consideración que esto es una necesidad. Un estilo integrador. Vivimos en un tiempo de profunda fragmentación, como bien decías y comparto, estamos ya en un fenómeno bastante particular que es la multigrieta. Ni siquiera hablamos de grieta, la multigrieta. Vos fíjate que si lo vemos en términos de espacios políticos, hoy tenés grieta dentro del oficialismo, claramente marcado en la posición que hay frente al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Ayer decía en un reportaje, me preguntaban cómo incide este tema del acuerdo con el fondo en el oficialismo. Le digo, es todo un tema, ¿no? El acuerdo del fondo en sí, porque al oficialismo no le cree, hay un escepticismo tremendo a este acuerdo y muchos se oponen. La sociedad no lo entiende, no entiende para qué, no entiende para qué le sirve, cómo mejora su día a día, y la oposición claramente lo utiliza como puente para ingresar a una zona de demostración de la ineficacia. Pero vayamos al oficialismo. El oficialismo tiene una posición agrietadísima con el tema del acuerdo con el fondo. Y ahí tenés un tema, ¿no? Un candidato con vestido de candidato que tiene que poder terminar de ganarle al ministro de Economía. Y el ministro de Economía que hace lo que puede para darle fuerza al candidato. El candidato dice no usemos el acuerdo con el fondo, pero el ministro de Economía lo tiene que usar, porque si no lo usa, ¿cómo arregla? Ahí hay un tema donde hay una grieta interna dentro del oficialismo. Después tenés una grieta interna importante dentro de lo que es la propia coalición opositora. La vemos, la grieta. Una grieta interesante en cuanto a medios, ¿no? A maneras, no tanto a fines. Es como que los dos precandidatos de la oposición dicen, queremos ir a Mar del Plata, los dos. Pero uno dice, voy por la ruta 11 y otro voy por la ruta 2.
Y ahí tenemos una grieta. ¿Por qué no podemos ir como oposición por un mismo camino? Ni hablar después de esta tercera fuerza emergente que tiene que ver con Milei, donde tiene grietas distintas, ¿no? Grietas de proceso de armado, pero hay una multigrieta. En esta multigrieta necesitamos un estilo que sea capaz de integrar. La pregunta es cómo vamos hacia esa integración. Bueno, un liderazgo que sea capaz de, desde el primer día, Nacho, desde el primer día generar confianza. Cuando andamos por el mundo de las organizaciones, y vos y yo caminamos mucho este mundo, vaya la redundancia, yo suelo decirle a los líderes, ¿no? Y a los que tienen rol de dirección, digo, dos cosas importantes que son innegociables. Mira, todo es conversable en tu rol, hay algunas cosas que son innegociables. Dos de ellas son, número uno, generar confianza, todo el tiempo, generar confianza. En un contexto de confianza hay cosas que van a suceder que si no está esa confianza se van a ocultar, no van a suceder y se van a complicar. Número dos, construir transferencia de autoridad. Porque todo lo que haga sin autoridad dada por la gente se transforma en autoritarismo, que es lo que pasa con los líderes políticos de hoy, ¿no? En nombre de la democracia son profundos autoritarios, porque no tienen la autoridad dada por sus pares inclusive y por la gente. Entonces, primero, generar confianza, es importantísimo en este estilo integrador. Esa confianza que empiece a ser percibida por la sociedad en conjunto de que hay horizonte. Viste que lo peor que le puede pasar a un navegante es no tener horizonte, porque da vueltas en círculo. Entonces necesitamos horizonte que dé esperanza. Un pensador, un escritor americano, decía, estadounidense, el hombre sabio, lo volvemos a conectar, ¿no? El hombre sabio es aquel que abriga esperanza. Sabiduría sin esperanza es puro conocimiento, pura información. En cambio, esa sabiduría que tiene que ver con no solamente saber hacer, sino es saber hacer, saber ser, saber estar, con quién, cuándo, cómo. Eso genera esperanza. Entonces, confianza, que de horizonte, que las personas empecemos a ver que hay una posibilidad en ese horizonte y hay esperanza. Para poder trabajar con esta multigrieta que vos, y estoy en línea con lo que vos decías, necesitamos un perfil, un estilo presidencial que pueda entender la comunicación de otra manera, que pueda entender la comunicación de la gestión de la diversidad, pero en serio, que la gestión de la diversidad no es solamente la gestión de derechos. La gestión de la diversidad tiene mucho que ver con cómo nos estamos comunicando los seres humanos. Hay una fragmentación que necesita ser atendida y superada, porque esa profunda fragmentación hace que nosotros nos volvamos cada vez más endémicos, más endogámicos, más hacia adentro. Y dentro de este estilo integrador y con esto redondeo, necesitamos empezar a ver líderes, mujeres, hombres, con mesura emocional, amigo, con una mesura emocional para tratar las tensiones del sistema que ellos eligen liderar, porque nadie obliga a nadie a ser presidente de este país, o gobernadora, o intendente, y esto de que los líderes políticos se enojen y muestren estas incapacidades de gestión emocional y lo vuelquen con esta inestabilidad emocional, esto también repercute en la salud de la sociedad. Entonces, generación de confianza con esperanza para tener horizonte, un estilo de comunicación más humano, si querés, más humano, más cercano, y finalmente la posibilidad de que tengamos un estilo de liderazgo. Podemos citar muchísimos ejemplos en la historia y en el mundo de personas que dejaron huella por la manera en que emocionalmente llevaban adelante su rol. Emocionalmente, cómo llevaban adelante su rol. Por el contrario, vemos grandes estragos, grandes decisiones de gran perjuicio para sus países, sociedades y el mundo, hoy lo estamos viendo, por una falta clara de poder gestionar emocionalmente su trasfondo. Así que, primera cualidad, un líder integrador. ¿Cómo seguimos, Nachito? Bien. ¿Cómo lo escuchás Bueno, esto? hasta acá tenemos un barco que se llama la Argentina, que necesita, digamos, un líder que, yo lo decía primero, que pueda tener una solución para esta complejidad de estas tres Argentinas. Y vos le llamabas un líder como integrador que pueda armar una propuesta que integre, ¿no? Me encanta desde esa perspectiva empezar a pensar en un líder así.
o en alguien que se pueda transformar en alguien así, porque claro, yo llego a este punto, estamos en la primer cualidad de cada uno de los dos y ya se me han caído todos los candidatos que tenemos, en mi perspectiva. Entonces, quiero Es bueno el decir, y humor. en lo de la esperanza que vos traías, que, bueno, en la esperanza de que se puedan convertir. No sé, imagínate que algunos de esta coalición opositora que tenemos ahora diga, bueno, se vienen las pasos, al día siguiente de la paso, yo me voy a encolumnar detrás de quien gane, si es mi compañera, en este caso dice Larreta, me voy a encolumnar y voy a poner todo mi esfuerzo detrás de ella, o ella que diga, si termina la paso, yo me voy a encolumnar. Esa integración emocional que comienza por lo menos por su propio equipo, Tremendo. ¿vale? Es una cuestión que tiene que ver con esta integración que vos decías. Bueno, supongamos que superamos este primer par de cualidades. Yo me quiero ir a una siguiente cualidad que tiene un líder, que es sacar a un grupo humano del status quo. La Argentina está en un status quo, por ejemplo, uno de los status quo en los que estamos, es que somos horribles en el manejo de la inflación. Horrible sería el término, digamos, que me gustaría utilizar, porque tenemos una incapacidad colectiva de nuestros dirigentes y después de la sociedad que acompañamos a nuestros dirigentes, una incapacidad colectiva para manejar ciertos temas. La inseguridad, la inflación, la educación, la justicia, temas básicos, digamos. Entonces lo que necesitamos como próxima cualidad es un líder transformador, alguien que sea capaz de transformar. Y para eso yo quiero mostrar un slide, Alejandro, si me permitís. Por supuesto. En esto de la profundidad, antes habíamos hablado de complejidad horizontal. Ahora yo quiero entrar en profundidad y fíjense que la Argentina tiene eventos, por ejemplo, la inflación de este mes o la inflación de este año. No se la quiero asignar solamente al ministro de Economía. Yo creo que es una cuestión social ya que nosotros tenemos como grupo humano, que tenemos una incapacidad de producir un evento distinto a este evento de inflaciones altas. Esto tiene que ver con patrones de interacciones, tiene que ver con cómo nosotros tenemos un gran acuerdo. Ahí aparece el Banco Central en el corazón de cómo manejamos nuestro Banco Central, como grandes acuerdos que estructuran la forma en la que vamos a manejar el peso argentino. Eso tiene que ver con las creencias subyacentes de qué va primero, si la independencia de ese banco o la política o las necesidades de la política. Y por último, ahí tiene que ver con esta visión que direcciona el juego. Bueno, frente a ese iceberg que podríamos decir que es la profundidad de la Argentina, nosotros tenemos como dos tipos de líderes. Uno, el más recurrente que nosotros estamos viendo en nuestros tiempos, que es el bombero. Porque vos fíjate, ¿no? Qué interesante la persona del Fondo Monetario que lo reciba Massa, ¿no? ¿Qué estará pensando, digo yo, ese sujeto del Fondo Monetario? Porque Massa lo mata al fondo en sus declaraciones públicas, pero después quiere llegar a un acuerdo con el fondo. Entonces el del fondo dice, yo voy a llegar a un acuerdo con este grupo político que nos mata porque tiene la necesidad vos hablabas, ¿te acordás cuando hablabas en tus caminatas anteriores de los mapas, ¿no? Que tienen cada uno de los políticos? Esos mapas tienen que ver con modelos mentales, construcciones, cosmovisiones y lo que él tiene que ofrecer a su electorado. En este electorado del oficialismo parece que matarlo al fondo, como ha hecho quizás Néstor, de sacarse el fondo de encima, parece ser como una necesidad. Ahora, esto nos puede llevar a que permanentemente el líder sea un bombero. Un bombero es alguien que reacciona a los eventos que tiene y no tiene profundidad de hacer transformación. A mí me da la sensación que lo que nosotros necesitamos es más un líder transformador de esta Argentina. La Argentina es como una especie de Titanic, por eso tanto los jóvenes, mi hijo, no sé qué le pasa a tu hijo, pero todos están pensando en irse de la Argentina, porque ven esto como un barco que vive manejado por bomberos, que como el bombero no resuelve la causa del incendio, ¿vale? Sino que apaga el incendio un poquitito, pero no va a las causas nunca, las causas se profundizan cada vez más. Y entonces la Argentina termina siendo un colectivo que no es atractivo, digamos, para los jóvenes de la Argentina y que ven tantos otros modelos. No te estoy hablando de Estados Unidos, de Italia y de España. Te estoy hablando de decenas
Australia, Irlanda, de países que pueden ser un lugar para que sanamente él se pueda desarrollar con una enorme pérdida, que es perder los vínculos de la Argentina. Digo, perderlos en la cotidianidad. Entonces digo, estamos tan acostumbrados al político bombero que no es profundo. Esto quizás también tiene que ver con el Pacto de Olivos. Nosotros antes teníamos procesos de 6 años, ahora hemos pasado a ese proceso de 4 años, con un año de gestión, un año de política de campaña, un año de gestión. Es tan abrumadora, digamos, el corto plazo, que en el corto plazo solamente podemos ser bomberos. Necesita la Argentina, por favor, un líder transformador que transforme los acuerdos de fondo, las creencias, con una visión realmente totalmente transformadora de la Argentina, para que nosotros podamos ver el evento de que vivamos en una Argentina sin inflación, vivamos en una Argentina razonablemente segura, vivamos en una Argentina con una educación que nos lleve al futuro, y vivamos en una Argentina que la justicia no sea una herramienta política, sino que sea un elemento para que ordenar la sociedad cuando alguien no cumple ciertas reglas, que alguien ordene la sociedad. Esos eventos, esos 4 eventos que a mí me encantaría y tengo la esperanza de verlos, solamente creo que podrían ocurrir en presencia de un líder transformador, Ale. Y ya te empieza a pasar a vos algo parecido a lo que me está pasando a mí y quizás a quienes nos acompañan en esta caminata juntos especial plus, les empieza a pasar algo parecido. ¿Qué te cuento que me está pasando a mí? A mí me está pasando que con tu mirada, con tu estilo, eh, claro, profundo, estimulante, empezamos a tener puntos de encuentro. Me empieza a pasar que no es que vos estás mirando una Argentina que necesita, que es totalmente opuesta o que está en los extremos de lo que a mí me está pasando, que creo que la Argentina necesita. Y esto es algo interesante para hacer un relevamiento inicial de este primer tramo, antes de ir al sprint final de la conversación, en la conclusión, en la última cualidad de conclusión, de decir, che, no estamos como sociedad mirando ni otro país, como decías vos, ni estamos mirando nuestra sociedad, nuestro país, lo que necesita, y no estamos hablando de cosas alocadas. Y esto me entusiasma mucho, Nacho, me entusiasma mucho, porque nosotros salimos a la cancha a jugar el juego, no salimos con ningún condicionamiento y salimos a jugar el juego. Hubiese podido pasar que en este juego vos ves una Argentina tan diferente a la mía, que una conclusión del que está mirando esto, oyendo esto, podría decir, pará, flaco, si ustedes dos, que son 2 personas que tienen un nivel de conversación, de reflexión, ven estas 2 Argentinas tan diferentes, si tengo una grieta en este conversatorio, ¿qué puedo esperar de las personas que lideran un país y no tienen estas competencias? Así que me alienta muchísimo y me entusiasma mucho esto. Y vaya a servir como fundamento esta segunda de algunas cualidades que hemos elegido, que voy a compartir con vos y con ustedes, de la alineación natural que hay con lo que estás diciendo. Yo esta segunda cualidad la he llamado, creo que la Argentina necesita una persona con liderazgo que tenga decisión y poder político. Y necesito, claro, al decir decisión y poder político, necesito de alguna manera ampliar la reflexión y el fundamento de qué quiero decir cuando digo lo que digo, ¿no? Nosotros en el mundo del coaching solemos plantear que muchas de las conversaciones nuevas, de la innovación, del rediseño, por supuesto surgen de un compromiso con algo que quiero generar, pero también muchas veces surge de esa relación responsable con aquellas cosas que no están sucediendo o aquellas cosas que están sucediendo con mucha dificultad, lo que algunos en el mundo del coaching llaman quiebres, ¿no? O contingencias, la llamo yo también, o ciertos niveles de inconveniencias. Entonces, lo que yo voy a compartir acá no solo surge del anhelo de que haya un liderazgo con decisión y poder político, sino lo hablo también de la lectura de la deficiencia que tenemos al respecto. Y la deficiencia que tenemos al respecto tiene que ver con una decisión. Primero voy a hablar de decisión y después voy a hablar de poder, ambos políticas. Una decisión que está diluida. Vemos decisiones que se quedan a mitad de camino, vemos decisiones que no están argumentadas porque están compartidos los argumentos, entonces no puede haber un argumento común. Vemos de alguna manera este ámbito de decisión y los procesos de toma de decisiones repartidos. Un poquitito está acá,
otro poquito está a 10 cuadras, otro poquito está en el otro lado, otro poquito está en un instituto, otro poquito está en un partido, otro poquito está, y digo, tanto en el oficialismo como en la oposición. Fíjense lo que pasó con esta tercera fuerza emergente, libertaria, donde está tan claro de que es un movimiento con mucha autorreferencialidad, pero al principio comenzó con 3, 4 jugadores donde compartían algunas decisiones y después esas decisiones se fueron como llevando a un solo núcleo porque encontraron problemas en que muchos decidieran. Claro, es un tema cuando muchos deciden porque se pierde eficacia. Bueno, entonces a mí me En una parece que hermandad, se enfocaron en una hermandad. tal cual, tal cual. Entonces digo, la capacidad de toma de decisión en la Argentina que tenemos hoy con un desgarro del tejido social grado 3, por poner metafóricamente un pensamiento, necesita capacidad de decisión, procesos decisorios y tener no concentración de la toma de decisión, pero sí tener autoridad y tener referencialidad de quién y cómo toman decisiones en este país los que tienen la responsabilidad de liderar. Como solemos decir, Nacho querido, no, yo no lo he visto, capaz que vos lo has visto, no existe el animal de dos cabezas. Vos viajás mucho, yo también. Contame cuántas veces has visto por el campo manejando o llegando a alguna ciudad una vaca con dos cabezas. ¿Cuándo has visto en tu casa un perro con dos cabezas? No existe. El único animal en el mundo que tiene dos cabezas es una serpiente en Estados Unidos. Es el único caso que tiene dos cabezas y mueren prontamente por inanición. Fíjate vos qué interesante. Claro, cuando una quiere comer, la otra está durmiendo la siesta. Cuando otra viste, quiere ir a ver Netflix, la otra quiere ir a comer. Entonces terminan no pudiendo comer nunca, no pudiendo comer nunca y mueren por inanición. No existe el animal de dos cabezas, conceptualmente. Nosotros hoy tenemos una especie de situación de un gobierno con doble comando, triple comando, ¿no? Tenemos una cuestión bastante particular, somos muy innovadores en ese tipo de cosas, no hay historia, en la historia no hay situaciones democráticas que tengan un doble y triple comando de un país. En este sentido, entonces me parece que la persona necesita tener capacidad de tomar decisiones para poder avanzar en todas las cosas que estamos diciendo. Y yo decía, liderazgo con decisión y poder político. Y cuando hablo de poder político, asimismo como la decisión está diluida en este país, no terminamos de tener claro quién toma las decisiones, con qué criterio, pero también está diluido el poder político. Y quiero aclarar qué quiero decir cuando digo poder político. Me refiero a un poder transformador. Y acá estamos vos y yo machando, uniéndonos en una cualidad, ¿no? Este líder con capacidad transformadora, yo lo asocio a una capacidad transformadora desde el espacio de la política. Alguna vez se dijo que la política es el arte de lo posible, ¿no? Y que si no hay transformación, y claro, es que, ¿cómo vamos a medir finalmente a los líderes, Nacho? ¿Cómo medimos a los líderes? Yo digo que a los líderes se los mide en el final de la historia, cuando se cuentan las costillas, por el valor agregado social que dejaron, por cómo hacen una comunidad, un país, hasta una región, te diría, más digna de ser vivida y convivida. Estamos ante una situación, mira, Santiago Cobaldó, uno de los pensadores más preclaros que tiene la Argentina hoy, filósofo, ensayista, dice algo que a mí me apasiona. El otro día tuve la posibilidad de compartir una conversación con él, una entrevista, y fue un regalo de la vida. Y yo le recordaba a él y le decía, Santiago, una de las cosas que hace ya años que te escuché decir y que más me sirvió para expandir mi corpus de pensamiento, es cuando vos decías, hay que dejar de darle la espalda a la complejidad, hay que mirarla a los ojos. Eso para mí fue como una invitación a profundizar esa conversación y a navegar durante 7 años los mares de la complejidad, siendo educado por Edgar Morán y su equipo. Y otra cosa que me fue muy significativa es cuando vos decís, Santiago, nosotros en Argentina tenemos una capacidad increíble, no la he visto en otros lugares del mundo, que es la capacidad de mantener siempre los mismos problemas. Hace 80 años que tenemos el mismo problema de inflación, hace 80 años que tenemos siempre el mismo problema en relación con la salud, con la educación. Él dice, siempre estamos hablando de los mismos problemas. Hay que tener capacidad para no ser creativo de generar nuevos problemas. No queremos no tener problemas. El tema es que tengamos problemas nuevos. Siempre tenemos los mismos problemas. Eso demuestra la incapacidad transformadora de nuestra clase dirigente, de nuestros líderes, que les cuesta muchísimo
mirar más allá de sus propios ombligos políticos, ¿está bien? Y entonces es ahí donde planteamos como cualidad un liderazgo con capacidad de decisión y poder político en términos de transformación. La historia nos muestra algunos ejemplos, ¿no? Algún pacto de Moncloa para salir de una guerra civil a una España que con sus luces y sombras es la España de hoy. ¿Cuánto tuvo que ver la capacidad de líderes que pudieron sentarse a conversar con decisión y con poder político para un acuerdo, para un pacto en ese tema de 4, 5, 6 políticas que hicieran que se pudiese ingresar al mundo que estaban ellos anhelando? Australia, en un momento, 4 o 5 candidatos a presidente se cierran 3 días en un lugar y dicen, muchachos, había mujeres, había hombres, candidatos a presidente, y dicen, nosotros si queremos una Australia realmente que no sea la que está haciendo, necesitamos acordar 4 o 5 políticas, que gane quien gane, vamos todos a apoyar esas 4 o 5 políticas. Y esto fue un punto de inflexión para Australia. Gana una persona y el resto, por el bien común de la sociedad, por una Australia más digna de ser vivida y convivida, apoyan. Y hoy tenés una Australia que, ten en cuenta que en la década del 60, Nacho, aproximadamente, Australia y Argentina eran países que estaban ahí, ¿no? que competían en PBI, en cultura, y hoy, no. Vos decías que uno de los jóvenes, no sé si tu hijo, Australia, piensa en Australia como posibilidad. Entonces, fíjate vos lo importante que es un punto de inflexión donde, llámese como se llame, alguna vez acá se habló de acuerdo nacional, para mí está prostituido el término de acuerdo nacional. Digo, una conversación que nos permita estar en una posibilidad de transformación. Segunda cualidad, entonces, un liderazgo con decisión, no diluida, no concentrada, pero no diluida, con fuerte capacidad de decisión y poder político transformador. Me encantó, Vale, y estamos elaborando, si querés, un plan de juego, ¿no? Esto que vos traías recién, me parece que después de las PASO, ya cuando se quede limpio cuáles son los 4 candidatos que quedan en la gatera, cómo podríamos hacer nosotros, ¿no? Para proponerles ese encuentro, ¿no? Ese encierro, digamos, de estos 4 candidatos para ver si pueden. Y esto tiene que ver con la habilidad, la tercera que yo creo que debería tener este líder, que es poder entrar a ese cuarto a conversar y tener conversaciones difíciles. Nosotros venimos hablando de la complejidad del conflicto que implican las grietas, de la necesidad de integrar, de la necesidad de tener la profundidad para resolver problemas de fondo y no seguir repitiendo los mismos eventos siempre. Bueno, una vez que encontremos este líder profundo, transformador, necesitamos a alguien que sepa transformar. ¿Y cómo se transforma? No tenés otra herramienta que la violencia o la conversación. El Estado tiene el derecho de ejercer la violencia, pero por medio de la violencia, que se puede servir para poner límites, pero difícilmente sirva para transformar. La transformación se construye por medio de la conversación, ¿vale? Y también de los límites, ¿vale? Y el Estado tiene los recursos para poner límites, ¿ok? Pero este jugador especial o jugadora necesita ser un gran conversador y sobre todo no un conversador de lo que es fácil y de lo que fluye, sino un conversador de conversaciones difíciles. La Argentina tiene que enganchar conversaciones difíciles y esas conversaciones difíciles requieren un vínculo con el conflicto. La conversación difícil en su corazón tiene un conflicto. Los conflictos tenemos de 2 tipos. Los más emocionales, que tienen que ver con la comunicación. Sigamos pensando en este cuarto donde se juntan estos 4 candidatos. ¿Podrán vincularse y conversar y evitar tener el conflicto de la comunicación, que es el que no deseamos? El conflicto tiene 2 componentes, la comunicación y los intereses. En ese conflicto, el no deseado es el conflicto de comunicación. El de comunicación, ¿se podrán comunicar estos 4, dados los vínculos relacionales que han construido por medio de la prensa? Nosotros necesitamos una persona que
tenga esta capacidad emocional que vos traías, para que no construya conflictos de comunicación que son innecesarios. Los conflictos que realmente tenemos que abordar es el conflicto de interés. El presupuesto nacional lo ponemos en desarrollar la Argentina, en seguir el asistencialismo o en atender a la política. ¿Dónde ponemos el presupuesto de la nación? Y eso sí es un conflicto de intereses. Entonces, esta persona que sea nuestro futuro presidente, necesitamos que sea muy competente en las conversaciones y particularmente en las difíciles, que son las que incluyen conflictos. Porque necesitamos a alguien que emocionalmente no construya, o sea, que sí construya puentes y no construya barricadas desde su comunicación porque tiene problemas relacionales. Y sí que sepa abordar con equipos creativamente la resolución del conflicto de intereses, que la Argentina está lleno de ellos, que la política permanentemente tiene un conflicto de interés y que sepa y pueda, si querés, con ese poder que vos decías, con esos equipos de trabajo, construir creativamente soluciones a estos conflictos de intereses naturales que nos pueden llevar en el deseo mío hacia el desarrollo de una Argentina, que sea una Argentina mejor para todo este colectivo, ¿vale? Y que finalmente mi hijo diga, no, yo prefiero quedarme en la Argentina, porque no solamente está mi familia, mis vínculos, sino que puede ser un lugar razonable para desarrollarme. En ese sentido, digo, necesitamos un líder que sea capaz de sostener conversaciones difíciles y llevarlas adelante y con ellas lograr los resultados que la Argentina necesita. Esa sería, Ale, mi tercer habilidad que creo que necesita este presidente. Gracias, Nachito. Pensaba cuando hablabas del conflicto en un filósofo colombiano llamado Estanislao Zuleta. De más está decir que si hacemos un poco en memoria de Colombia, Colombia ha pasado el mayor tiempo de su historia contemporánea en guerra, ¿no? En guerra interna, que son las más duras a veces, en cuestiones de realmente de crisis social, en situaciones muy dramáticas, muy dramáticas. Podríamos concluir diciendo una Colombia que ha carecido de paz durante muchos y muchos años. Y Ale, Stanislaus, perdóname, Ale, mientras nosotros sigamos no, jugando al presidente bombero, tarde o temprano el narcotráfico no va tengo a duda, tener tal impacto en la Argentina que vamos a terminar igual que Colombia. no tengo duda. Y agregaría a tu reflexión que algo que quizás Colombia no tuvo como nosotros, que es la dramática situación económica de este país, macro y microeconómica. Ya sea a este gobierno que continúe, ¿no? Porque tampoco deberíamos cerrar en el mundo de las opciones la posibilidad de una continuidad, porque sería bastante inocente y que pueda suceder la pérdida de conciencia de muchas cosas. Ya sea que este gobierno continúe o que gobierne un nuevo signo, digamos, de interpretación, no quiero decir ni siquiera político, de interpretación, ya sea este gobierno que continúa o el gobierno nuevo que asuma, en el revólver, desde mi punto de vista, humilde punto de vista, le queda una bala. Una bala. No le quedan 3, 4, 5. No tiene el cargador lleno de balas para decir, juguemos, total, si sale bien tengo otra bala. Tendrá una o dos balas para que económicamente este país se pueda reencauzar. Y te quiero decir algo, que a diferencia de Colombia, que no tenía esta crisis económica de fondo y nosotros sí, nosotros podríamos llegar a estar peor que Colombia, por estos dos elementos, por todo lo que vos estás diciendo, de la penetración, por ejemplo, del narcotráfico, como narcoeconomía ante la crisis y por una cuestión también social y cultural, y aparte una cuestión económica profunda, donde lleguemos a indicadores de inflación que no nos podríamos imaginar. Fíjate la volatilidad de este país que en 10, 12 días un dólar de tipo de cambio informal, como se lo conoce el pero que condiciona el pizarrón de precios de nuestro país, sube 60, 70 pesos como si nada. Esto habla del vacío que hay en las variables macroeconómicas. Cierro paréntesis, sumando lo que vos decís. Vuelvo y digo, Estanislao Zuleta decía, Colombia anhela la paz, así como nosotros podemos anhelar un montón de cosas. Ahora, Colombia nunca llegará a estar en paz si no madura en la relación con el conflicto. Fíjate vos la reflexión, hablando del conflicto.
Colombia no ha aprendido a madurar en la relación con el conflicto. Le teme al conflicto, toma distancia del conflicto, tiene una actitud repulsiva frente al conflicto, no le gusta el conflicto. El conflicto es una variable del tejido de socialización. El conflicto es necesario para poder, en otras palabras, decir que estamos vivos y con intereses en una negociación, y vos sos un experto en negociación. No deberíamos tener una negociación de fondo si no hay un conflicto de intereses. Si estamos vos y yo de acuerdo, no necesitamos negociación. Ahora, el conflicto no necesariamente es confrontación. El conflicto puede ser diferencia. Argentina está en un momento de conflicto. Necesitamos madurar. Y todo lo que vos dijiste, la tercera cualidad, va en línea de esta maduración. Contribuyendo a esta tercera cualidad, habilidad, que algunas son de carácter más subjetivo, otras son más objetivos, la que voy a plantear yo ahora es de carácter un poco más objetivo. Creo que quien asuma la responsabilidad necesita tener una capacidad diferencial de gestión. Argentina no puede tener ni un principiante en términos de gestión, ni alguien que venga a practicar, ni alguien que venga a aprender a ser presidente. Tenemos un tema, ¿no?, en las presidencias de inicio, que nadie fue presidente antes. Y a eso sumale un tema más. A mí me inquieta, no me preocupa, pero me inquieta cuando hay personas que llegan a la política y todos quieren ser presidente. Todos quieren ser presidente. Ya sea que vengan del mundo de la economía y porque entienden, ¿viste?, a economistas históricos o dieron clase de economía, consideran que por entender teóricamente una situación es lo mismo el escritorio que el territorio. Es lo mismo la teoría que la implementación. A mí me preocupa ese emergente de decir, yo vengo, ya sea, mira lo que te voy a decir, de la economía, de las ciencias médicas, que como entiendo la lógica orgánica de un cuerpo, entiendo la lógica orgánica de un país. Esto es más o menos como querer hacer una similitud entre la incidencia del agujero de la capa de ozono y la inmortalidad de la vaca en la India. Son como dos conversaciones muy importantes, pero diferentes al fin. O de pronto, ¿no?, personas que vienen del periodismo y porque tuvieron pantalla, creen que porque tuvieron pantalla y les fue bien en una elección, ahora pueden ser gobernadores, pueden ser, ¿viste?, intendentes, pueden ser. Me parece que se ha perdido como una falta de valoración al camino recorrido, a cierta demostración empírica que aquello que vos querés hacer, tenés camino recorrido. En este caso, vos y yo estamos teniendo una conversación de reflexión, de proponer aspectos de liderazgo. Hace 25 años que venimos caminando este camino. No es, viste, que leímos 2 o 3 libros de liderazgo y ahora Ignacio Bosch y Alejandro Marchesán opinan sobre qué cualidades tendría que tener un presidente. Hace más de 20 años venimos trabajando en organizaciones, y no solo que venimos compartiendo desde el pensamiento, sino que hemos trabajado en organizaciones, sabemos lo que es llevar adelante una organización, entendemos el fenómeno del liderazgo, entrenamos líderes, nos entrenamos nosotros. Entonces, me preocupa, y ahora sí lo digo con todas las palabras, este emergente de que porque hay una gran necesidad yo soy la solución, ¿no? Me preocupa el liderazgo con ADN salvífico, ¿no? Esto de que yo soy el salvador. Viste que nosotros tenemos ahora un precandidato oficialista que da a entender que si él se va, si él no continúa, todo explota. Y después tenemos otros precandidatos que dicen que si nosotros no llegamos, esto explota. O sea, de todas maneras explota. Ahora bien, claro, ahora bien, pensemos juntos, Nacho querido. Yo tengo 60 años, ¿no? Vos tenés unos cuantos menos que yo. ¿Cuántas veces la 54. Argentina hay? ¿Cuánto? 54. Y bueno, 6 años es un numerazo, más del 10%, justo el 10%. ¿Cuántas veces ha explotado esto? Nunca ha explotado. Con lo que significa explotar, ¿no? Que quede el agujero de la Argentina y salga humo. No ha explotado. Entonces, no, esto de que me apures en mi decisión porque si yo me voy explota y si no vengo explota, no es una propuesta discursiva y práctica enroladora. Entonces, volviendo a la tercera cualidad, gestión eficaz. Yo tengo una distinción, Nacho, que no es lo mismo eficaz que efectivo, no es lo mismo eficaz que eficiente. Efectividad es la relación objetivos-resultados. Si yo tengo un objetivo de bajar 5 kilos y bajo 5 kilos, 100% de efectividad. Si bajo 4 kilos para el próximo torneo, tendré un 80% de efectividad. Ahora, ¿cuánto me costó bajar esos 4 kilos o 5? Me costó un montonazo, o sea, fue efectivo pero no eficiente.
yo creo que la gestión para este país tiene que ser eficaz, que es la combinación integrada entre la efectividad y la eficiencia. Alcanzar resultados con los costos necesarios. Alcanzar necesariamente los resultados es lo que necesitamos, entendiendo de alguna manera los objetivos y los medios. Y para redondear esta idea, cuando pienso en una gestión eficaz, efectiva, que se proponga objetivos y los alcance, esto de decir, en abril tenemos un 3% de inflación y en abril tenés 8,4, es mucha la brecha, Nacho, es mucha la brecha. Es hablar por hablar o no tener realmente dimensión de lo que es el impacto del lenguaje y no tener gestión eficaz. Después, claro, cuando yo no tengo gestión eficaz, tengo que buscar afuera, exculpar, poner la causa afuera de lo que yo no soy capaz. Llámese sequía, llámese guerra, llámese lo que se llame, pandemia, ¿no? Es interesante. No sé si viste el otro día un video, es fantástico, buscalo en internet. Paro de subte en Buenos Aires, viste que tenemos un despelote con el subte en Buenos Aires. Una mujer re preocupada en la boca del subte, Lo ¿lo vi. viste? Lo viste. Decime Creo si no es de de Croacia era la mujer o Ucrania, era de De Ucrania, Ucrania, claro, nada está en guerra. menos. Sí. Entonces el periodista le dice, ¿qué tema, no? Che, acá en este país siempre hay quilombo, le dice la mujer, siempre hay problema. Y entonces el periodista se siente, viste, como tocado, y dice, pará, loca, estás hablando de la Argentina, ¿y vos de qué país sos? Y uno esperaría que diga Australia, que diga Japón, viste, que diga, qué sé yo, Estados Unidos. Soy de Ucrania, soy de Ucrania. Es como decir, hoy la Argentina tiene problemas de reserva, estamos con reservas negativas en 7.000 millones de dólares, o sea, estamos usando reservas que no corresponde tocar, y esto ya es de Vox Populi, problema serio de gestión económica, y sin embargo Ucrania, que está en guerra, destrozada, tiene 50.000 millones de reservas. O sea, hay cosas que atraviesan la locura de Einstein. ¿Y por qué la locura? Porque seguimos haciendo más de lo mismo. Tercera cualidad, gestión eficaz, para atender temas, como decías vos, de inflación, tema de seguridad, tema de educación, tema de salud. Necesitamos empezar a ver resultados sustentables. Y para esto es importante también ver la capacidad de gestión, no solamente el deseo. Y es ahí donde yo me confronto a mí mismo desde mi pregunta de origen. Digo, me gustaría tal persona, pero ¿es necesaria esta persona? ¿Tiene esto, aquello, del otro? Y entro en duda. No me gustaría esta persona por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Pero no vaya a ser que cuando veo las 6 cualidades que compartieron Nacho y Alejandro, empiezo a tildar en el checklist y me empieza a dar, che, pero este está mostrando, esta persona, este hombre, esta mujer está mostrando que tiene, que tiene, que tiene, que tiene. Así que como para terminar, me parece que necesitamos gestores. Viste que según el tiempo de la historia, la época es un recorte en el eje de temporalidad, en el eje de la flecha de tiempo, ¿no? Pasado, presente, futuro. Una época es como dos paréntesis, que en la época nosotros necesitamos mirar tres cosas, Nacho. Los sucesos históricos de la época, una pandemia, una sequía, son sucesos históricos. Los comportamientos sociales y los paradigmas reinantes. Entonces, si vos estás en un recorte de época, por ejemplo, que tenés un país en conflicto bélico, y no pongas a liderar en un país con conflicto bélico probablemente a un Gandhi. Probablemente no pongas a liderar a un Gandhi, porque vas a necesitar otro modelo mental, otra práctica. Ahora, si estás en un país en desarrollo, creciendo, con socialización sustentable, no pongas a gobernar ese país a un general Patton. Hay contextos de época, ¿no? Yo creo que el contexto de época de la República Argentina necesita una persona con estas cualidades, en cuanto a la última que estoy diciendo, necesita a un gran gestor. Gestor de conversaciones, gestor del encuentro, gestor de una gestión política y pública eficaz. Y con esto, me parece que hemos tenido una linda conversación en estos minutos de abrir una puerta para que aquellos que nos acompañan en esta caminata especial puedan empezar a completar los vacíos que seguramente hemos dejado. Probablemente algunos piensen, no, yo no creo que sea esa la cualidad. Bienvenido, bienvenido. Ahora, cuando decís que no te gusta, ¿cuál es tu propuesta? Porque el decir que no te guste y quedarte ahí es simplemente una contradicción que no te suma. La contradicción es bienvenida cuando viene con propuesta,
La diferencia es bienvenida cuando viene con propuestas. Estoy totalmente dispuesto, yo he abierto, y Nacho seguramente también, que si en alguna de estas que nosotros estamos compartiendo, vos decís, ¿sabes qué? Esta no la veo, veo esta, bienvenida, compartímela, porque probablemente esté dentro de mis 180 grados de ceguera, porque no tengo un 360. Así que bueno, Nachito, te dejo a vos para el cierre, tus reflexiones, tus conclusiones. Si querés animarte, lo dejo como una invitación, ¿a qué estás observando para dentro de 10 días? Y qué estás observando de aquí a la general, después de las PASO. ¿Qué estás observando? Te tiro esta como para decirte, yo estoy observando, por ejemplo, que estamos ante baja probabilidad, pero posibilidad al fin, estamos ante una posibilidad con baja probabilidad que no tengamos balotaje en este país. Y claro, cuando yo comento esto en las notas de radio, que estoy teniendo una frecuencia semanal, digo esto y cuando la nota parecía que terminaba, vuelven los periodistas, paran la tanda y dicen, no, no, ¿cómo que no haya balotaje? Todo el mundo está esperando, pensando y orientando la visión a un balotaje. Yo propongo pensar que hay una posibilidad con quizás mediana baja probabilidad de que en este país no haya balotaje. Si se dan 3 o 4 variables, que no haya balotaje. Si te animás a pensar un poco después de tus conclusiones de las PASO y la general, adelante. Bueno, gracias Ale por haberme invitado a esta conversación. A vos que estás del otro lado, quizás después de este conjunto de cualidades, estas 6, más las que vos puedas agregar, bueno, te pueden pasar dos cosas: que encuentres que uno de los que está en tus preferencias las tenga y confirmes tu voto. Puede ser que no, que ninguno tenga estas cualidades, y entonces entres en una zona de incertidumbre. Bueno, en base a esa incertidumbre, lo que podés hacer en la PASO es participar de alguna de los dos, digo yo, contiendas que hay, el oficialismo o la oposición, para poder definir entre esos candidatos. Fíjate que el oficialismo tiene a Massa y a Grabois, la oposición tiene a Larreta y a Bullrich. Bueno, una que podrías hacer es participar de una de esas para inclinar la balanza para un lado o del otro, de forma tal de que en la final, cuando lleguemos con los 4 candidatos que van a llegar a esa final, que Alejandro dice que posiblemente no haya balotaje, pero digo, estos 4 que lleguen, seguramente Milei, que va a llegar directo, y uno de estos dos de cada uno de estos grupos, ahí llegaríamos con 3 candidatos. Dije 4, no sé por qué dije 4, pero me parece que van a ser 3, ¿vale? Los tres candidatos que lleguen con posibilidad. Bueno, a partir de ahí yo digo, yo no veo, digamos, que estos candidatos tengan estas cualidades, Ale, no los veo desde mi perspectiva, pero siempre estoy esperanzado en la posibilidad de que el hecho de llegar a la confrontación final, digamos, de la elección final, y después, ¿por qué no?, cuando uno ya se vuelve presidente y está en esa preparación, estas personas puedan trabajar estas cualidades que son claves, digamos, y que en el camino las puedan desarrollar. A mí me parece que todos los hombres y las mujeres que están en esta grilla de lo que estamos hablando son sujetos que a todas estas cualidades las han enfrentado. Las pueden haber manejado mejor o peor, pero a todas las han enfrentado. Yo creo que necesitamos un Superman para que resuelva el asunto, una Superwoman que resuelva esto. Lo que tenemos son seres humanos de carne y hueso, con hábitos, con incapacidades, con capacidades, y en base a eso quizás puedan desarrollarse en este camino, y también, ¿por qué no?, que sus equipos los ayuden a complementar cada una de las vulnerabilidades que tengan. Digo yo, participaría yo en la PASO para que dejar en esa grilla de 3, quizás los 3 mejores en estas cualidades que nosotros hemos visto, y a partir de ahí, por supuesto, ya elegir en función de lo que vos creas quién puede representar mejor el liderazgo de esta querida Argentina que todos tenemos. Tremendo, Nacho, tremendo, tremendo. Me sumo a este conjunto de conclusiones a partir de lo que vos traes. Lo primero, estamos teniendo un 33% de ausentismo. Fíjate, en España el voto no es obligatorio, vota el 70%. Acá en la Argentina el voto es obligatorio, es universal y obligatorio. En España es universal, pero no obligatorio, es un derecho. Acá no está visto como un derecho, está visto como una carga, inclusive punible si no la llevas adelante. Es una obligación constitucional.
y en España es un derecho constitucional, vota el 70% y las fuerzas políticas, la sociedad misma está preocupada por la indiferencia a un 30%. Acá el voto es obligatorio y vota el 67%. Tenemos en las últimas elecciones 5 millones de personas que no votaron, lo cual es preocupante. Eso en términos de ausentismo, Después está el voto en blanco, que hay toda una, me parece necesaria, conversación y de alguna manera actitud cívica de tomar conciencia de que el voto blanco no es parecido al ausentismo. El ausentismo es la ausencia de la persona a cumplir su responsabilidad democrática, ¿no? El voto en blanco va a la persona a votar y vota en blanco poniendo un sobre vacío o un papel que no tenga nada dentro. El voto en blanco es válido. Lo que pasa es que el impacto que tiene en las PASO es diferente al impacto que tiene en la general. En las PASO el voto en blanco se toma. Si vos que estás escuchando esto pensás que vas a ir a votar en blanco porque nadie te gusta, quiero decirte que ese voto es considerado en el total de los votos válidos y a partir del total de los votos válidos se tiene que tener el 1,5% de corte mínimo del total de los votos válidos para pasar a la general. Razón para la cual tu voto en blanco, que es absolutamente legal y legítimo, si vos considerás que tu voto es en blanco porque ninguna de las opciones te complace, por eso se lo llama, a diferencia del ausentismo, la abstención. El voto en blanco es un voto de abstención. Me abstengo de hacer uso de la opción porque ninguno me complace. Ahora, tené presente que ese voto en blanco se suma. Por eso en muchas elecciones nosotros hemos tenido que la segunda fuerza ha sido el voto en blanco. Hemos tenido voto en blanco del 20%, del 18%. Entonces suma, Nacho, 30 por un lado, 15, 18 por el otro. Vos tenés un 40% piso de una elección que lo que hace va a ser que quien sea elegido lo hace con un 60%, no que tenga el 60%, sino un 60% de aquellos que fueron a votar, de la cual él tuvo el 32% o el 28%. Entonces, esto habla de un nivel de sostenibilidad del sistema democrático. Por eso, mi primer pedido es, y no porque yo sea candidato ni Nacho, no somos candidatos, somos ciudadanos que amamos como vos, esta nación, este país, esta sociedad, vayamos a votar. Primero, salgamos del ausentismo, de la indiferencia. Como decía Cortázar, hay muchas cosas que vos podás ocultar, pero hay una cosa que el otro tarde o temprano se va a dar cuenta y no lo vas a poder ocultar más, que es tu indiferencia. Entonces, salgamos de la indiferencia como emoción de fondo, porque es una emoción que nos mete hacia adentro en el profundo desinterés. Vayamos a votar. Al votar, sé consciente del impacto del voto en blanco, pero es una opción, el voto en blanco. Pero como bien decía Nacho, yo acompaño a Nacho. Mirá las opciones y fíjate cuál es la que está más cercana a tu mirada, a lo que crees que es necesario y, por supuesto, meterle un poco de interés, de deseo, de querer. Eso no lo podemos sacar. Decías, Nacho, hoy nosotros tenemos 5 precandidatos presidenciables, 2 en el oficialismo, 2 en la oposición y 1 que es Milei. Son 5. De esos 5 hay 4, se dice, candidatos que son expectables para pasar a la general. Esto es ganar sus internas y pasar a la general. Milei, como bien lo dijiste vos, supera claramente, no tiene interna, supera claramente el corte del 1,5 y va a la general. Dentro de la coalición oficialista, según las encuestas no han acertado, pero parecería ser que el ministro de Economía hecho candidato, el candidato que es ministro de Economía, está la proposición de la misma fuerza de la coalición oficialista, pasar, y dentro de Juntos por el Cambio, Burrich, Larreta Burrich. Ahí tenemos lo que llaman candidatos expectables. ¿Cuántos de los 5 son expectables? 4. ¿Cuántos de los 4 pasan a la general? 3. De esos 3 en la general va a surgir, o en la propia general, que no es tema de este conversatorio, pero dejo la idea que podemos tener la sorpresa si se da algunas variables de que tengamos presidente o presidenta electa en primera vuelta. Importantísimo, Nacho, la definición de la interna de la coalición opositora. Importantísimo. Yo digo que esa interna
es lo que se constituye en el pensamiento sistémico el factor ordenador de funcionamiento del sistema. Conforme quien gane la interna, ya sea Burrich o Larreta, el sistema puede ir para un lado o puede ir para el otro. Y conforme hacia donde vaya el sistema, podemos tener una gran sorpresa, que si querés fuera del aire, te la cuento, una gran sorpresa en la general de que tengamos presidente o presidenta en primera vuelta. Baja probabilidad, pero probabilidad al fin. Y si no, vamos a un balotaje, que ahí se abre otro importante escenario. Mi pedido final, mi reflexión final es: seamos participantes, protagonistas, aún con nuestras decepciones, con nuestras sombras, con nuestros desencantos, con nuestra bronca. Seamos parte de la Argentina que queremos vivir y convivir. Y ojalá, quiera la voluntad de la sociedad, quiera Dios, si me permitís, que Argentina tenga para los próximos años la posibilidad de levantar la cabeza, respirar aire un poco más puro, y que, como alguna vez Nacho soñábamos, ¿te acordás? Nosotros hace 20 años atrás decíamos: ¿cuánto tiempo hemos pasado pensando en los hijos que le vamos a dejar a nuestro país? Y ha llegado el momento de empezar a pensar qué hijos le vamos a dejar, perdón, qué país le vamos a dejar a nuestros hijos. Cuando yo decía esto hace 20 años atrás, estaban mis hijos, vos después vino tu príncipe, tu hijo. Hoy, ¿sabes qué? Yo ya no me ocupo solamente de la nieta Carolina de 7 años que le voy a dejar a este país. Hoy estoy pensando en el país que le voy a dejar a mi nieta. Y esta conversación creo que es una linda contribución al país que le vamos a dejar al Fran, a mis hijos, a mi nieta y a todos estos jóvenes que están esperando con anticipación que haya horizonte. Nacho querido, muchísimas gracias. Ha sido una horita pasada tremenda. Yo creo que la gente lo va a disfrutar esto, lo vamos a subir a YouTube. Y después de esto, seguro Nacho y yo vamos a tener una conversación y probablemente vamos a volver sobre este tema. Vamos a ver si podemos darle forma a esta propuesta para que llegue después de las PASO a los candidatos, y estamos, creo que coincidimos, Nacho, en servicio de abiertos para cualquier conversación que podamos facilitar en este aspecto, ¿no? Sí, señor. Gracias, Ale. Gracias. Muchas gracias. Me encantó la conversación. Hasta la próxima. Después de las Bueno, paso. nos vemos. Chau, chau. Abrazo. Chao. Gracias, amigo. Igualmente, amigo.